Buenas tardes, a ver si ahora ya a la tercera intentona va la vencida. La verdad es que daros la bienvenida a esta jornada casi esperamos la última de la temporada antes del verano, del Comité de la Universidad, Formación y Empresa, que hasta el final está al pie del cañón. La verdad es que Cristóbal Casado es un gran activista dentro del instituto y como había comentado con anterioridad que se haya desaparecido, la verdad es que es importantísimo para los alumnos de los últimos cursos o los que terminan incluso recién terminada la carrera el haber realizar prácticas en empresa y buscar la excelencia. Aquí hay que agradecer, sin ninguna duda, a Red FUE y a INECO su participación, incluso convocando premios de excelencia dentro de estas prácticas. Comentábamos el otro día en una conversación informal que casi estas prácticas en empresas deberían hacerse obligatorias, casi antes de dar los títulos, y como también dice el comité, la gente del Comité de Universidad, Formación y Empresa, incluso buscar, la formación complementaria a los títulos que reciben todas nuestras ingenierías, porque efectivamente tenemos una base de partida de común a la ingeniería, pero al final casi nos separamos un poco en las ramas y ahora en la globalización yo creo que tenemos que tender a unirnos más todas las ingenierías y que, en poca diferencia haya entre telecom, minas, caminos en cuanto al mundo globalizado en el que estamos. Agradecer personalmente a Cristóbal, como ya he dicho, a Tona Rubio, de Red FUE, Álvaro Sansegundo, a Iván Arias, de INECO, y a Rodrigo Pérez, su participación en la mesa redonda que vamos a tener a continuación. Y sin más, yo me voy a quedar hoy, desde luego, a seguir con mucho interés esta jornada, porque me interesa mucho este tema y creo que es el futuro de nuestra ingeniería, y si queremos que haya nuevas promociones de ingenieros, habrá que potenciar iniciativas como esta y dotándolas de la excelencia que se pretende iniciar y finalizar en estas jornadas, para que nos sirvan de guía o de faro al resto de gente que también inicia estas actividades. Muchas gracias y ya te cedo la palabra, Cristóbal, para que tú continúes la presentación. Fenomenal, Pepe. Muchas gracias por tus excelentes palabras y también motivadoras como siempre. Yo tengo el honor de presidir el Comité de Universidad, Formación y Empresa, que tenemos como misión promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo. Para conseguirlo, proponemos que en España se mejore la interrelación, colaboración y transferencia entre universidades, empresas, instituciones y las ingenierías. Este partnership universidad-empresa lo estamos desarrollando con 12 proyectos que se basan en 4 ejes principales. El primero es promover vocaciones por la ingeniería entre estudiantes de secundaria, bachillerato y FP, y también promover que los estudiantes de grado de ingeniería hagan el máster habilitante de ingeniería. El segundo es mejorar la formación y las competencias transversales de los estudiantes de ingeniería y de los ingenieros. El tercero, reforzar las colaboraciones tecnológicas universidad-empresa. Y el cuarto, mejorar la empleabilidad de los jóvenes ingenieros mediante práctica y orientación profesional. Pues bien, para reforzar este cuarto eje, el año pasado, con el patrocinio de INECO y la ayuda de Red FUE, hicimos un concurso sobre distinciones a la excelencia en las prácticas de estudiantes de máster de ingeniería y jóvenes de ingenieros, que este año volvemos a hacer y sobre ello hablaremos más tarde. Pues bien, sobre este concurso y sobre los factores clave en las prácticas de ingeniería en la empresa va la mesa redonda de hoy, con 4 excelentes ponentes que voy a presentar conforme van a dar su ponencia. La primera ponente es Tona Rubio, Project Manager de la colaboración Universidad-Empresa en Red FUE, y a partir de ahora Senior Project Manager en la Fundación Universidad-Empresa. Es licenciada en Derecho y MBA por el Instituto de Empresa. Tona nos va a hablar sobre la correcta relación universidad-empresa, sobre cómo esta correcta relación asegura que las prácticas cumplen sus fines académicos, la interacción periódica con los dos tutores, académicos y de empresa, la guía para la excelencia en las prácticas que hemos hecho entre Red FUE y el Instituto de la Ingeniería. Tona, tuya la palabra. Hola, muchas gracias a todos y gracias al Instituto de Ingeniería por invitarnos y a INECO por ayudarnos a financiar el programa.
Yo quería ser bastante breve porque luego sí que van a ahondar mis compañeros un poco más en diferentes puntos, pero sí que viendo un poco cómo ha evolucionado el mundo de las prácticas, porque yo cuando acabé la carrera ya en el año 2000, que igual algunos estáis naciendo todavía, pues pues eran voluntarias, no formaban parte del currículum de los grados o de los títulos universitarios, con lo cual, bueno, pues el que quería las hacía y el que no, pues no tenía por qué hacerlas. En muchos casos además no eran retributivas, que ahora, bueno, pues sobre todo las de titulados ya son retributivas y la normativa está cambiando a favor de que sean todavía, bueno, pues con unas normas un poco más específicas. Y viendo un poco toda la evolución, pues cada vez, como comentaba Cristóbal, es más importante que haya una combinación, una simbiosis entre las universidades y las empresas. Es muy importante la figura de los tutores, que haya unos programas académicos con un plan formativo, porque si no existe esa vinculación, bueno, pues ya no tienen tanto sentido las prácticas. Y luego pues hay casos en los que han sido un poco mal entendidas y se pensaba que, bueno, pues el becario era la persona que tenía que hacer igual por las fotocopias y un trabajo muy alejado a lo que realmente he estado estudiando. Entonces hoy en día, y gracias a la labor que hacen las universidades y las fundaciones Universidad Empresa, que están luchando porque sean más profesionales la parte de las prácticas, y la colaboración de las empresas, pues hemos llegado a que todas las prácticas que por lo menos se gestionan desde los asociados de la red FUE, y así lo está intentando también fomentar el Instituto de Ingeniería Español, es que cumplan una serie de requisitos, pues tengan unos tutores que tengan vocación y formación de competencias, incluso cada vez más se les dan programas formativos específicos para que hagan el acompañamiento a todos los estudiantes. El estudiante también es importante que tenga un compromiso y que se implique en el proyecto, porque bueno, pues hay veces que van o vais un poco obligados y no le sacáis el jugo que deberíais de sacarle. Es importante también que se tenga claro la definición del proyecto en el que vais a tener que entrar, y también un poco pues que se regulen pues también una formación complementaria de las llamadas habilidades blandas o soft skills o competencias digitales, que cada vez más programas los imparten en paralelo mientras estáis en vuestro periodo formativo. También las fundaciones universitarias y las universidades cada vez imponen unos sistemas de control y seguimiento, y bueno, pues hay un procedimiento que haya pues cuando antes de empezar la práctica pues tenga una reunión con su tutor, la persona que está haciendo la práctica, que esperemos que todos vosotros que ya habéis pasado por el periodo de prácticas lo hayáis tenido y haya sido satisfactorio. Y también una reunión con el tutor de la empresa, que será quien sea la persona que os haga el acompañamiento a lo largo de vuestro periodo o de vuestra estancia en la empresa. Luego también cada vez es más importante la regulación normativa, y ahora estamos viviendo que existe lo que son prácticas académicas que no son laborables. No tienen carácter de relación laboral y tienen una serie de bolsa de estudio y estáis sujetos a seguridad social, pero también se está intentando con la reforma laboral hacer un contrato formativo. Entonces tenemos que estar un poco atentos cómo va a estar la regulación al respecto, porque va a haber una serie de cambios y bueno, pues todavía no está muy claro cómo van a ser esos cambios. Luego, ¿por qué son beneficiosas? Pues porque os complementan la formación, os ayudan a conocer el funcionamiento de las empresas,
contrastan vuestros conocimientos y aptitudes con los perfiles más demandados por las empresas, os proporcionan una serie de desarrollo personal, incluso a algunas personas hasta de maduración, os ofrecen orientación profesional y favorecen la creación de una red de contactos, que es como el primer inicio con una empresa, que en mi caso, por ejemplo, no tenía nada que ver lo que yo estudié, que bueno, yo estudié más Derecho, con cuando empecé a trabajar en una empresa. Bueno, eran dos mundos que no tenían nada que ver, ni me lo hubiese podido ni imaginar. Y para la empresa, pues es una forma de captar talento, por eso es muy importante que aprovechéis, que seáis proactivos, que permite verificar la formación y la cualificación que tendrán los futuros empleados de una manera más fehaciente, y aporta valor a las empresas, puesto que cada vez las empresas os insertan en proyectos más interesantes. Y bueno, pues ya el año que pasado vimos en el concurso de prácticas cómo habían sido unos proyectos con un desarrollo muy importante y les había causado un beneficio a la empresa. Por mi parte, yo creo que no sé si me dejo algún punto de los que tenía que abordar, pero como Iván y Rodrigo y Ángel van a ser un poco más específicos en diferentes aspectos que yo he mencionado por encima, yo creo que lo puedo dejar ya aquí. Sin más. Pues genial, Tona, muchas gracias, excelente. Quería decirle a los participantes que para hacer preguntas se puede utilizar el chat de Zoom, para que, aunque las responderemos al final de, digamos, de las ponencias. Pero bueno, y luego se me ha olvidado comentar que le elaboramos una guía de buenas prácticas, como indicaba antes Cristóbal al inicio, que está colgada en la página web del instituto, que si alguien la quiere consultar y tiene alguna duda, pues puede luego poner en contacto con nosotros, sin problema. Muchas gracias. Sí, señor, muy importante ese tema también. Bueno, pues entonces el segundo ponente es Iván Arias, que es director de consultoría en Medio Ambiente y Tecnología de Información de INECO. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y PDG por el IES. Iván nos va a hablar sobre cómo la integración de la práctica con la empresa aumenta las posibilidades de éxito para todos los intervinientes. La incorporación del estudiante al equipo de la empresa y la asimilación por parte de este de los modos operativos y culturales de la empresa. También la utilización no solo de conocimientos técnicos, sino de las llamadas soft skills durante la realización de la práctica. Iván, es tu turno. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, pues efectivamente, como comentaba Cristóbal, voy a empezar comentando el tema de la importancia de la incorporación en la empresa de la persona, del estudiante, de la persona en práctica, ¿no? A ver, desde mi punto de vista tiene dos aspectos principales. Uno es la operativa, es decir, es conocer cómo funciona, cómo se mueve uno dentro de la empresa, y la otra es la parte cultural, ¿vale? La parte operativa es más sencilla, lógicamente, de adquirir, ¿no? Esto se trata básicamente de, como digo, bueno, pues de que la persona que entra en la empresa conozca cuáles son las políticas, el tema de responsabilidad corporativa, compliance, dentro de la intranet, pues cómo funciona, dónde tiene que pedir, a quién tiene que acudir y demás, ¿no? Existen diferentes formas, pues, para poder acercar esta información a las personas en prácticas que se incorporan a la empresa. Pero bueno, las típicas normalmente son, pues, un pack de bienvenida, es decir, existe una documentación como una especie de guía burros que se le facilita a todas las personas que entran en prácticas para que sepan, pues, estos aspectos que estoy comentando, ¿no? Luego suele haber un refuerzo a través de unas jornadas de acogida, normalmente lideradas por la Dirección de Recursos Humanos, en el que se reafirma un poco, pues, todas estas cuestiones, y además, pues, se atiende todas las dudas que puedan tener, pues, las personas que se han incorporado, ¿no? Y luego se suele cerrar con una encuesta de valoración para bueno, pues saber si efectivamente el proceso de acogida ha sido el adecuado, y también, pues, para que nos sirva a las empresas como lecciones aprendidas, ¿no? Para seguir mejorando en día a día, ¿no? Como digo, esta es la parte, desde mi punto de vista, más sencilla. Normalmente una persona que entra en una empresa, el tema operativo lo domina en cuestión de semanas, ¿vale?
La parte más complicada es la que pongo ahí, cultural, ¿no? Del día a día. Esto ya es un trabajo mucho más de calado. Digamos, esto es el sello, ¿no?, de la empresa, es cómo funciona, es la filosofía de ella misma, y esto es más difícil de formar, ¿vale? Puede haber algún tipo de itinerario formativo interno, pero es algo mucho menos corriente, y lo normal aquí es que al final se haga a través del trabajo, de la práctica, ¿no?, en la propia práctica que se está desarrollando en la empresa, pues con tus compañeros, con tus responsables, pues vas poco a poco calando, ¿no?, y vas poco a poco captando esa cultura, ¿no? Aquí, por supuesto, es fundamental la labor del tutor, no solamente en lo que es llevar el seguimiento de ese contenido técnico, sino de impregnar a esa persona de, bueno, pues de esa cultura, ¿no?, empresarial o del propio funcionamiento de la empresa. Como digo, la parte operativa estamos hablando de semanas, en la parte de cultura, pues esto se puede tardar hasta meses, realmente hasta que la persona se incorpora realmente a la filosofía de la empresa, ¿no? Segundo aspecto importante que quería mencionar es el tema del contenido. Evidentemente, más allá del contenido técnico de la práctica. El contenido técnico de la práctica no me paro a demasiado detalle porque como somos todos ingenieros, estudiamos ingeniería, pues evidentemente es algo como lo tenemos ya en el ADN, ¿no? Es decir, es muy importante ese contenido técnico, ¿no? Pero aparte del contenido técnico hay una serie de temas que es más de visión global del proyecto, que son igualmente importantes y que también el ingeniero puede aportar mucho y que debe tenerlo en cuenta, ¿no? Yo aquí he puesto algunos que concretamente lo he resumido en 4, donde 3 de ellos son bajo la palabra sostenibilidad, ¿vale? Está ahora mismo muy de moda, como todos sabemos, ¿no? Una es la sostenibilidad económica. Esta estaba más de moda hace unos años, ahora sigue igual, pero ahora cuando hablamos de sostenibilidad pensamos más en la medioambiental, ¿no? La sostenibilidad económica es fundamental, es decir, cuando hacemos un proyecto esto supone un coste por el propio proyecto, pero es que además tiene unas implicaciones económicas sobre el mercado y sobre la sociedad que también debemos estudiar y que debemos analizar. Y eso no solo es una labor del economista, también los ingenieros debemos estar allí, estamos, ¿no? Otra cosa fundamental es el tema de la sostenibilidad social. No hay que olvidar que la ingeniería está al servicio de la sociedad. Hacemos cosas para desarrollar la sociedad, ¿no? Por lo tanto, el impacto de nuestro trabajo, de nuestra práctica, de nuestro proyecto sobre la sociedad es un valor que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando se hace un estudio de viabilidad de cualquier cosa, una carretera, un ferrocarril y demás, es uno de los aspectos que se tiene en cuenta en ese análisis, ¿no?, del estudio de la viabilidad correspondiente, ¿no? Finalmente, la sostenibilidad ambiental. Esta es la que ahora mismo, cada vez que hablamos de sostenibilidad, todo el mundo piensa, y es el tema relacionado con el cambio climático, ¿vale? Tenemos la responsabilidad como ingenieros de que las soluciones que planteemos, diseñemos y ejecutemos sean sostenibles en los materiales, pero también en la propia infraestructura, que la solución sea sostenible. Si hacemos una solución de movilidad, esta debe ser posible y además sostenible, ¿no? El tema de la resiliencia también es muy importante, es decir, que todo eso que estemos haciendo resista las inclemencias del cambio climático y demás, ¿no? Y luego hay un último aspecto importante que es también, yo creo que fundamental dentro del contenido de unas prácticas, que es que no todas las prácticas son directamente técnicas. Hay partes donde también el ingeniero aporta mucho, que es en la optimización y mejora de los procesos. Hay procedimientos y procesos que son mejorables y que desde luego además repercuten en una mejor economía, una reducción de costes y también en temas medioambientales. Por ejemplo, si optimizo ciertos procesos industriales, pues voy a consumir menos, por lo tanto tengo menos impacto medioambiental. Por lo tanto, también es un aspecto importante. Como digo, son aspectos colaterales sobre el propio puro técnico que podemos tener, ¿no? Luego está el tema de innovación, tecnologías y herramientas que emplee. La innovación yo aquí la entiendo, y esto es importante, muchas veces pensamos en innovación como algo relacionado con TI, algo tecnológico, software. Yo más bien la innovación lo que veo es que es más amplio, es decir, es hacer las cosas de una manera distinta para conseguir un mejor resultado. Hay veces que eso supone algo tecnológico y hay veces que no, es simplemente cambiar un procedimiento, cambiar algo para hacerlo mejor, ¿vale? La tercera parte importante es las habilidades personales, que también antes comentaba Tona. Las skills, ¿no? Los soft skills que se llaman en inglés. A ver, para ser completos, al final hay una serie de habilidades que van más allá de los contenidos técnicos y de estos otros contenidos que acabo de comentar, que son fundamentales y que debemos utilizar en las prácticas para potenciar. Me refiero a temas, por ejemplo, como creatividad, como temas de gestión del cambio y del tiempo, como temas relacionados con negociación, como el tema de comunicación, con presentaciones eficaces, etcétera, etcétera.
todos esos aspectos hay que ponerlos sobre la balanza y hay que explotarlos en las prácticas para potenciarnos aún más, ¿no? Y hay muchos momentos donde lo puedes hacer en las prácticas. Por ejemplo, cada vez que tienes relación con personas de tu área, pues ahí constantemente tienes que estar probablemente negociando, tienes que estar creando, tienes que ver cosas nuevas, ¿no? Cada vez que tienes una relación con otras áreas de la casa, de la empresa correspondiente, o por ejemplo, si tengo relación con el cliente, a lo mejor tengo que hacer una presentación, o a lo mejor tengo que ver cómo otra persona negocia, o yo mismo tengo que negociar, o también las relaciones con los subcontratistas que tenemos para hacer un determinado proyecto, pues exactamente lo mismo. Es decir, tienes bastantes oportunidades donde puedes aprovechar para potenciar este tipo de habilidades personales que te complementan, digamos, como persona y como profesional, ¿no? Ahora voy a comentar unos ejemplos, que son ejemplos de mi empresa, de éxito, digamos, de prácticas reales que se han hecho, donde ponen un poco en relieve estos aspectos que estoy comentando, ¿no? Este primer ejemplo es un ejemplo de innovación. Lo hizo una persona que estaba estudiando el máster de Ingeniería de Caminos y concretamente es para un proyecto para la Dirección General de Carreteras. Aquí lo que hizo es un gemelo digital. Un gemelo digital muy innovador porque lo hizo en un nudo, no lo hizo en un edificio, que podría ser más normal, lo hizo en un nudo de carretera, ¿vale? Concretamente es en el nudo de la autovía A76 con Cerrado Orense en su enlace con la A6. Es un nudo muy complejo con bastantes ramales. Ahí abajo se puede ver una imagen, ¿no? ¿Qué se hizo aquí? El gemelo digital se hizo utilizando por un lado la herramienta BIM, que es la de Building Information Modeling, ¿vale? Para la parte de 3D y se le enchufó, se le integró la parte de GIS, es decir, de un sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica lo que dota al BIM es de, por un lado, los elementos se georreferencian, es decir, ese modelo digital tiene elementos con sus coordenadas reales en el terreno y además le meto toda una serie de información alfanumérica, ¿vale? En este caso, además, la información alfanumérica es de sostenibilidad ambiental. Se metió todos los aspectos ambientales relacionados con evaluación ambiental, ruido, las pantallas antirruido, fauna, flora, inundaciones y demás. Es decir, al final, el gemelo digital lo que me permite es, entre comillas, hacerle perrerías al sistema para ver cómo se comportaría en la realidad ese nivel. Aspectos que tiene, de lo que he comentado antes, pues tiene aspectos técnicos muy relevantes, herramientas de última tal. Esto no se ha hecho nunca, es la primera vez que hace. De hecho, se ganó un premio con este proyecto en el que participó, como digo, una persona en prácticas, en unir BIM y el GIS, ¿vale? Y luego se hizo además un análisis económico donde se vio que efectivamente utilizando esta herramienta conjunta en otros proyectos vamos a ahorrar mucho dinero, ¿vale? Porque al ser un sistema colaborativo el BIM, lo que haces al final es que te ahorras mucho dinero en documentación final de obra. Se va actualizando según se va produciendo en el mismo sistema y todos los agentes lo utilizan a la vez, ¿vale? Con lo cual hay un ahorro económico y de plazo fundamental que también se estudió en esta análisis. Y por supuesto una oportunidad de venta importante, ¿no? Ahí yo pongo las ODS pues, en las que en principio implicaba este ejemplo. El segundo ejemplo es completamente distinto, pero yo creo que es muy interesante porque va un poco en la línea de lo que os comentaba antes de la optimización de procesos. Este es un proyecto que es interno, que lo hizo una persona que estaba estudiando el máster de Ingeniería Industrial y que lo que consiste es en optimizar la gestión de los equipos de medida de la empresa, de INEC. Los equipos de medida me estoy refiriendo a los equipos topográficos. Os podéis imaginar, en una empresa como INEC, que es muy grande, pues tenemos muchos equipos topográficos que se utilizan en muchas áreas de la casa. Pero lo que ocurría es que no estaba optimizado. Es decir, había áreas donde no daban abasto de trabajo y alquilaban incluso nuevos equipos, incluso los compraban, y al lado teníamos otras áreas donde tenían los equipos muertos de risa, ¿vale? Evidentemente esto no estaba optimizado. ¿Qué es lo que se hizo en esta práctica? Pues lo que se hizo básicamente es integrar todos estos equipos de medida en una única área. Y además se generó un procedimiento específico para poder gestionar esto desde las diferentes áreas pidiendo esos equipos. Pero tiene una parte muy interesante además, que es una parte económica. Y es que antes todos esos gastos, el gasto de mantenimiento de esos equipos, pues era un coste indirecto. No había forma de repercutirlo a ningún proyecto. Ahora lo que hay se repercute al proyecto correspondiente por uso de ese equipo. Con lo cual hemos convertido un coste indirecto en un coste directo, ¿vale? Y además se ha optimizado muchísimo, porque lógicamente como a la persona que es el jefe de proyecto le estás cobrando por el uso de ese equipo, pues lógicamente lo que le interesa es usarlo lo antes posible y soltarlo. Con lo cual optimizamos muchísimo también. O sea que como vemos es otra vez un conjunto. Aquí además esta persona tuvo que utilizar un montón de skills, entre ellos negociación y cambio cultural,
y gestión del cambio. Porque, pues, como podéis imaginar, cuando hay que cambiar una cosa de este tipo es bastante complicado. La gente es reacia y dice, no, es que estos son mis equipos. No son sus equipos, son de INECO, ¿vale? Y entonces ahí pues hubo que haber bastantes cambios y esta persona pues la verdad es que se curró muchísimo, negociaciones, etcétera, para conseguirlo, ¿no? El tercer ejemplo es un poco más clásico. Esto es un caso, es una chica que estaba estudiando el máster de Ingeniería de Caminos y lo que hizo es participó en un proyecto que tenemos muy interesante con Renfe Viajeros. En este caso son una serie de diseños y de obras que se están haciendo en las estaciones de cercanías, aquellas que son competencia de Renfe Viajeros, no las que son viales, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene, por un lado, un contenido técnico muy interesante porque no siempre un ingeniero puede participar en diseño y en obra a la vez y ver cómo se diseña y cómo se ejecuta, ¿no? Y esta persona pues ha podido hacerlo, ¿no? Pero tiene una parte también muy interesante, y es que ha tenido gran interlocución con el cliente, ha tenido interlocución con los diseñadores, interlocución también con las direcciones facultativas, y luego además llevó toda la parte de gestión de subcontratas. En este caso además es importante porque aquí hay que contratar a un tercero, que no puede ser ni el promotor, el Renfe, ni nosotros, que estábamos haciendo la asistencia técnica, que es asegurarnos que los sistemas y los subsistemas de la estación cumplen la normativa. Esto se hace con terceros, normalmente son otras empresas, como Euroveritas, etcétera, y la subcontratación la llevó también esta persona. O sea, que tuvo relación con los subcontratistas pues con bastante negociación y demás. Y el último ejemplo que traigo es totalmente distinto. Esto me voy a espacio aéreo. Es una chica que estaba estudiando el máster de sistemas de transporte aéreo, que es la de ingeniería aeronáutica, ahora ingeniería aeroespacial. Y en este caso es un proyecto muy complejo, porque en el fondo esta persona en prácticas participó activamente en 3 proyectos. Uno internacional, uno nacional y uno interno de innovación que os comento. El internacional era un proyecto de SESAR, el marco SESAR. Para los que no lo sepáis, SESAR, pues es el proyecto europeo de cielo único. Lo que busca al final es optimizar pues las rutas de navegación, ¿vale? Básicamente lo que busca son 4 patas. Lo que busca es aumentar la capacidad, aumentar la seguridad, disminuir el impacto económico y disminuir el impacto medioambiental, ¿vale? Entonces, esta persona lo que estudió dentro de ese ámbito es la posibilidad de aumentar la capacidad de un aeropuerto cuando tiene pistas paralelas, ¿vale? El segundo trabajo que participó es en un proyecto nacional, en este caso para ENAIRE. ENAIRE, como sabéis, es el responsable de la navegación aérea en España, y en este caso lo que buscaba era una cosa parecida, buscaba aumentar la capacidad del aeropuerto del Prat a través de análisis de las sendas de aproximación al aeropuerto y también de la forma de optimizar los movimientos una vez se aterriza, abandonar lo antes posible la pista a través de la salida rápida y luego la optimización de movimiento en plataforma, ¿vale? Pues el trabajo que también hizo. Y por último, es una persona muy inquieta esta chica y además propuso un proyecto de innovación interna. Proyecto de innovación que además se aprobó, que es a través de una herramienta de la página de una web, pues lo que se hacía es se analizaba y se generaba una serie de indicadores que buscaban un poco el rendimiento de las demoras, impacto ambiental y eficiencia del espacio aéreo. Además aquí es interesante porque utilizó tecnologías de Big Data para, como había muchísimos datos, pues la explotación de datos y sacar pues prognosis al respecto, ¿no? Por supuesto, pues de nuevo todos los aspectos, ¿no? Que es relaciones con el cliente, innovación, tecnología y luego pues el impacto, análisis, el impacto económico, medioambiental y de seguridad, ¿vale? Bueno, he querido con estos 4 ejemplos un poco refrendar lo que os comentaba al principio, ¿no? Para que veáis en la práctica pues, posibilidades que tiene, más allá del que es el puro contenido técnico, ¿no? Y por mi parte nada más, agradeceros cualquier duda, pues luego nos preguntáis. Muchísimas gracias. Genial, Iván, excelente. Bueno, pues el tercer ponente es Rodrigo Pérez, responsable del sector naval militar en SENER, profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ingeniería Naval. Rodrigo nos va a hablar sobre cómo el papel de la universidad en el proceso es clave al aplicar un método didáctico. También sobre la vinculación de la práctica con el TCM. Rodrigo, es tu turno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción, Cristóbal. Es un placer participar en esta jornada. En mi caso me gustaría hablar de 2 temas vinculados con las prácticas. Ya nos lo ha comentado Cristóbal. Su vinculación con el trabajo fin de máster
y la participación del estudiante en la realización del plan de trabajo. No es común en las universidades españolas que el trabajo fin de máster se realice sobre temas relacionados con la práctica que está realizando el alumno en la empresa privada. Suele haber problemas de confidencialidad, de tiempo y que muchas veces el proyecto realizado en la empresa dura más tiempo que el propio trabajo fin de máster. Esto no es así en el caso de prácticas que se realizan en las propias universidades y centros de investigación, en donde sí está más establecido la vinculación entre la práctica y este trabajo fin de máster. Creo que es el momento de acercar la naturaleza de los TFMs a la empresa. Es por ello por lo que pienso en la posibilidad de que las empresas e instituciones aprovecharan el potencial de los estudiantes de la universidad y que, a su vez, estos últimos pudieran desarrollar sus trabajos fin de máster basados en proyectos o ideas reales de empresas o instituciones. Para que la empresa e institución pueda participar en la elaboración de las propuestas de trabajos fin de máster, lo normal es que se suscriba un convenio específico a tal efecto con la propia universidad. En la actualidad se permite un tutor externo a la propia universidad que cotutorice este TFM. La autoría del trabajo fin de máster siempre debiera ser del estudiante. No obstante, la empresa o institución y el estudiante podrían firmar acuerdos por los que el estudiante ceda los derechos sobre el trabajo a la empresa. Cualquier acuerdo de tipo legal, como la cesión de derechos, se deberá convenir en la primera toma de contacto que tenga la empresa y el estudiante. Una de las preguntas que los estudiantes se deben hacer a la hora de comenzar su trabajo fin de máster, relacionado con las prácticas en empresa o la propia práctica en ella, es que pueda aplicarse en el mundo real. Por ello, para empezar, el proyecto debe atender a una auténtica necesidad, es decir, que mejore la situación actual en la empresa. Durante mis años en la universidad y la empresa privada, he visto que la mayoría de los trabajos fin de máster y prácticas realizadas en empresas han supuesto una aportación enriquecedora para la empresa o la sociedad. Algunos ejemplos concretos de mejora en una empresa han sido resolver un problema existente, optimizar la manera de elaborar un producto o prestar un servicio, ahorrar costos de tiempo o dinero, mejorar procesos, simplificar trámites, aumentar la calidad de vida y cuidar mejor el medio ambiente. Muchos casos de éxito han nacido de ideas de jóvenes al realizar sus prácticas en empresa. Iván nos ha comentado algunos de ellos. Recordad que la variedad de alcances y tecnologías empleados en el trabajo fin de máster aumenta su valor didáctico potencial frente a las prácticas orientadas a una alta especialización. Por otro lado, y como anticipaba al comienzo, el segundo aspecto del que quería hablar es la participación del estudiante en la realización del plan de trabajo de la práctica. El plan de práctica es un documento que da cuenta de las actividades que el estudiante realizará en la empresa durante su periodo de práctica profesional. Este plan debe ser elaborado por el estudiante que realizará la práctica en conjunto con el tutor académico y acordado con el tutor de su empresa. Es fundamental la implicación del alumno en el citado plan, ya que su implicación posterior puede venir dada por aquello. Un plan de trabajo es un instrumento que contiene al menos la información referente al programa, objetivos, pueden ser generales o específicos, actividades y metas, indicadores del cumplimiento de las metas, fecha de su realización, recursos económicos y materiales que sustenten su ejecución, personal responsable y la forma como se va a evaluar. Y es por tanto necesario que el estudiante consensúe y comprenda los objetivos e hitos del proyecto, de tal manera que aumente su motivación y vinculación al proyecto que va a realizar, ya que siempre es difícil aclimatarse a un plan desarrollado por otro. Por tanto, es esencial la existencia de un plan de trabajo, en el que participe el estudiante y un sistema de seguimiento de realizaciones, análisis de desviaciones y verificación de resultados. En conclusión, considero fundamental en las prácticas en empresas e instituciones de los estudiantes que, posteriormente, quieran llevar a cabo la labor profesional, sea la que fuese. Sin minusvalorar toda la formación teórica previa, tan necesaria innegablemente, hay muchos otros conocimientos que no pueden adquirirse durante la formación universitaria. En la práctica, los estudiantes, viendo, viviendo e incluso haciendo, adquieren toda una serie de capacidades, herramientas, competencias
que constituyen y construyen el aprendizaje, que podríamos denominar colateral de múltiples aspectos y desempeños indirectos de la labor de ingeniero, y no por ello menos importantes. En el trato y convivencia en la empresa, en los innumerables momentos, actividades y situaciones, aprendemos. Por ejemplo, mucha psicología tan imprescindible en cualquier trabajo. Además, nos enriquecemos de estrategias cada vez más efectivas para trabajar mejor, individualmente y, quizás lo más importante, trabajar en equipo. Y esto se adquiere continua y diariamente, sepamos lo que sepamos o llevemos muchos años de experiencia. Las prácticas aportan a los estudiantes vivencias o casos prácticos reales, es decir, una figura de la que pueden aprender y a la que pueden identificar muchos errores. Es una oportunidad para que ellos vean también las equivocaciones, para que las tengan presentes, sean conscientes de ellas e intenten evitarlas el día que ejerzan la profesión en toda su extensión. Creo que aprender de los errores ajenos también es posible. No es imprescindible que lo suframos uno mismo. Escarmentar en cabeza ajena también es viable en muchas ocasiones. Mi experiencia con alumnos que han realizado prácticas en empresa, incluyendo aquellas que han realizado su TFM durante las prácticas, ha sido excelente. Para nosotros, los profesores y, vamos a decir, los trabajadores de empresa, resulta satisfactorio ver el progreso del alumnado y para ello resulta indispensable porque aprendemos haciendo. Muchas gracias y, bueno, si tenéis alguna pregunta, más tarde podéis hacerla. Muchas gracias, Cristóbal. Genial, Rodrigo, excelente. Sí, como decía Rodrigo, animamos a los participantes a hacer preguntas, ¿vale? Bueno, pues el último ponente es Ángel Sansegundo, que ha sido socio consultor en PricewaterhouseCoopers y en IBM. Actualmente es asesor de empresa y profesor de la Universidad Carlos III y de la Escuela de Organización Industrial. Ángel es ingeniero industrial, MBA por la EOI y AMP por la London Business School. Ángel coordina este proyecto del Instituto de la Ingeniería sobre práctica en empresa con la ayuda de Rodrigo. Ángel nos va a hablar sobre la práctica en un contexto de cambio en la gestión del conocimiento de la ingeniería. La generación de conocimiento tanto para el estudiante como para la empresa. La orientación de la práctica hacia algún objetivo de desarrollo sostenible. Ángel también resumirá los términos del concurso para este año. Ángel, es tu turno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristóbal, y buenas tardes a todos y mis compañeros y los asistentes. La verdad es que empezamos este programa hace 4 años, lo recordábamos antes, Tona, Cristóbal, de fortalecer las prácticas del alumnado de másteres habilitantes y de jóvenes ingenieros y es una enorme satisfacción estar donde estamos después de haber también generado ese documento de buenas prácticas y de haber apoyado ya la segunda edición del concurso de la excelencia en las prácticas, porque nos parece que es una forma de revitalizar los estudios de ingeniería y de fortalecer la excelente imagen que tiene la ingeniería, especialmente fuera de nuestras fronteras. Aquí dentro de nuestro país, bueno, ya sabemos cómo somos, pero fuera de nuestras fronteras tenemos claramente, todas las disciplinas tienen un gran prestigio, ¿no? No sé si se ve la pantalla que he pedido compartir. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces yo quería vincular el proyecto a este nuevo contexto de cambio que está teniendo lugar en el conocimiento de las ingenierías, en donde parece que el conocimiento es una commodity, cosa que no es cierto, o sea, es la información la que es una commodity que está dispersa en la red, el software es open software en muchos casos y por tanto el joven ingeniero pues se encuentra en un contexto en el que, bueno, pues hay mucho conocimiento, insisto, no conocimiento sino información, datos, y lo que necesita es aplicarlo en un sitio práctico, ¿no? Y aquí es donde aparece el gran valor de la práctica. El valor de la práctica es que, asociada a un proyecto, permite hacer que sobre este proyecto
converjan y apliquen todos los conocimientos que han sido transferidos durante el aprendizaje en los cursos de carrera y en los másteres finales. Entonces, esa vinculación con la práctica de la que también se ha hablado y con la empresa nos parece que es francamente vital. Volviendo a lo que decía antes Tona, en mi caso terminé hace 50 años, o sea, realmente eso revela que soy algo mayor que tú, Tona, cuando has hablado de terminaste en el 2020. Bueno, pues hace 50 años yo recuerdo que al entrar en una empresa había siempre un ingeniero, yo soy ingeniero industrial y había un ingeniero que era el sabio. Era un señor venerable al que se le preguntaba y él respondía, y era palabra del señor Blasco, que parece que le estoy viendo. Bueno, ese tipo de cosas evidentemente ya no existen, y lo que ahora está es muy disperso ese conocimiento, y el joven ingeniero pues tiene el riesgo de perderse en ese conocimiento, y de ahí la importancia de la práctica también, que le permite en un periodo de tiempo rápido aproximarse al conocimiento verdaderamente práctico que genera valor, y además orientar ese trabajo en un sentido también operativo y eficiente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía antes Rodrigo. Como tutor, es cierto, si hago caso de lo que dicen los alumnos, de agradecimiento, que es una satisfacción, han aprendido cuando han estado conmigo, pero yo he aprendido con ellos también. Y esta es una faceta que verdaderamente es también igualmente meritoria, porque fuerza el trabajo colaborativo entre el estudiante, el tutor, tutor académico, tutor de empresa, y por todo ello el contexto general de las prácticas es un contexto más que útil y provechoso, ¿no? Yo quería destacar la importancia del proyecto. El proyecto me parece que es una estructura que está muy vinculada al ingeniero. Yo tuve la suerte de ser padrino de una promoción de ingenieros industrial de la Universidad de Castilla-La Mancha, y recuerdo que en las palabras que les dije, pues se me quedó grabado eso de que un ingeniero es alguien unido a un proyecto, casi de por vida, porque cualquier cosa que hagamos de cierta entidad va a necesitar unos hitos, unas metas, unos retos, y además una cierta lógica que vincule recursos con resultados. Entonces, la práctica tiene que apoyarse en un proyecto, como se ha dicho, que tenga pues unas metas, unos retos, en donde haya participado también el alumno, con objeto de también involucrarle, que tenga esos quick wins, esas contribuciones que no tienen que esperar los 6 meses, 9 meses o 12 meses de una práctica, sino que a lo mejor a los primeros 100 días ya haya alguna contribución, que haya un mecanismo de seguimiento, que haya un mecanismo también de relación con los apoyos que intervienen, y que también nos obligue a pensar en la diferenciación, en cómo podemos ayudar a la empresa a ser más eficiente, a ser más diferente de sus competidores, y a nosotros mismos también a diferenciarnos, ¿no? Bien si somos tutores o bien si somos parte activa de la práctica. Es esencial generar una documentación, no necesariamente en papel, pero una documentación que deje constancia del conocimiento creado, deje constancia de que es un valor reutilizable. La innovación y en general el conocimiento, si no se puede reutilizar, hemos perdido el tiempo, ¿no? Y esta es una cuestión que me parece que caracteriza a todas las prácticas que hemos visto en el primer concurso el año pasado. Estaban casi todas ellas, por no decir todas, o todas las finalistas, estaban vinculadas a este tipo de características, ¿no? A una buena interrelación con el tutor, a una buena comunicación y a una buena documentación, ¿no? El siguiente punto que me gustaría destacar es la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. Me ha gustado mucho también, Iván, que INECO, una ingeniería pública, relacione esas prácticas con alguno de los 17 objetivos
desarrollo sostenible. Y lo digo porque vincular la tecnología y la ingeniería a los ODS es pues una tendencia bastante extendida. Todavía yo creo que no la tenemos muy consolidada en España. Yo sigo haciendo la prueba entre amigos y antiguos compañeros y les pregunto por los ODS si están trabajando en alguno de los 17 objetivos, y os puedo decir casi con pavor que en la última comida que tuve me dijeron: ¿y qué es eso de los ODS? Gente que lleva más de 25 años trabajando, y algunos ingenieros, por cierto. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por integrar, o por lo menos vincular nuestra actividad como ingenieros a los ODS, y nosotros dentro del concurso también estamos destacando esta prioridad, ¿eh? Y recordar que estamos hablando de erradicación de la pobreza, de lucha contra el hambre, de la buena salud, de la educación de calidad, de la igualdad de género, del agua potable y el saneamiento, de las energías renovables, etcétera, etcétera, hasta el número 17, que es muy importante, que es alianzas para el logro de los objetivos, que nos lleva precisamente otra vez a los soft skills, es decir, a desarrollar en el estudiante esas capacidades para compartir, para colaborar con terceros, con stakeholders o con otro tipo de involucrados para facilitar el logro. Y esta parte humana es absolutamente vital. El ingeniero no puede seguir siendo ese ingeniero sabio del que yo hablaba y al que respetábamos todos y además le teníamos mucho cariño, pero no puede ser solo eso. Tiene que haber una capacidad para ejecutar, para transferir ese conocimiento a la realidad. Y en ese sentido, pues bueno, aquí tenéis el recordatorio de los 17 objetivos y insistir mucho en que pongamos el énfasis en que nuestra actividad tenga al menos un ODS, tenga repercusiones en un ODS. Y finalmente, hablar del concurso de distinciones. El segundo concurso está en marcha. Tenemos en este momento 24, creo, candidatos admitidos, y están trabajando en sus prácticas y deben de presentar la documentación final antes del 15 de octubre, si no me equivoco. El jurado se reunirá inmediatamente después y esperamos presentar las candidaturas a finalistas en la primera quincena de noviembre, ¿no? Aquí os he tratado, pensando en que muchos de vosotros estáis haciendo prácticas, de poneros criterios que son de utilidad y que los hemos utilizado en el concurso anterior, ¿no? Teníamos criterios sobre el contenido y criterios sobre la presentación, criterios de buenas prácticas, ¿no? En el contenido buscábamos que la temática social, es decir, su contribución esencialmente a los ODS, estuviera presente, que la dificultad también pesara en el proyecto. No nos interesan proyectos que sean muy simples, la originalidad e innovación, el impacto, o sea, la dimensión del proyecto, el expediente académico del alumno, la metodología de supervisión, que haya habido un seguimiento, y la calidad de la documentación aportada. Todo esto formaba parte, digamos, de ese documento que esperamos que cubra estos 7 criterios, que además proceden de las bases del concurso, ¿no? Pero que tienen distinto peso. Y evidentemente, pues nos interesa la originalidad, el impacto y la dificultad por encima de todo, y por supuesto la calidad de la documentación. Pero luego hay que presentar el proyecto, ¿no? Y distingo aquí lo que esperamos de una buena presentación. Pues por supuesto que haya una buena preparación, que haya orden, que resulte convincente, que sea clara e impactante, que impacte a la audiencia, que el que presenta traslade ese convencimiento de que lo que aporta es algo que es verdaderamente valioso y que tiene fundamentos, que se ajuste a los tiempos y que, bueno, pues hay siempre un límite en el tiempo disponible, que incluya también opiniones de tutores y prensa académico y de su entorno, y que también incluya pues lecciones aprendidas. ¿Qué ha supuesto para el alumno o la alumna esta práctica, ¿no? Fijaros bien, y ya con esto termino, que cuando estamos diciendo esto,
lo que estamos diciendo es que destacamos la presentación porque muy buenos proyectos en la vida real, no solo en las prácticas, se vienen abajo porque no se presenta de forma convincente. Y por tanto un ingeniero, para que sea buen ingeniero, tiene que ser técnicamente muy solvente, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de vender su proyecto, de transmitir confianza en su proyecto. Y por eso, en este concurso destacamos la importancia de la presentación, porque nos parece que es una forma también de ayudar al alumno y a la alumna a ejercitarse en presentar una práctica. Y es fácil, no es una cosa difícil, es cuestión de que ejerzáis esa actividad y que practiquéis con ella, ¿no? No descansemos solo en muy buenos proyectos. Se pueden venir abajo si hay una mala presentación. Igualmente que muy buenas presentaciones, si no tenemos detrás un buen proyecto, se vienen abajo. Hay que buscar esa coherencia. Y nada más, pues agradeceros a todos la atención y Cristóbal, tú marcas el tiempo. Muchas gracias. Miguel Ángel, excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahora es el turno de los participantes para que hagan preguntas. A ver quién se anima. Creo que había dicho algo Natanael. Cristóbal. Sí. Sí, si no te importa, comento una pregunta que me han hecho llegar sobre quiénes componen el tribunal y creo bueno informarles que tal y como se indica en la normativa, no hay miembros unipersonales, sino que se tratan de personas pertenecientes a las empresas e instituciones que están organizando este concurso y siempre se evita que haya un miembro del tribunal alguien que pueda tener conflicto de interés o de intereses con alguna de las prácticas. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Veamos, compañeros, compañeras, ¿os animáis a preguntar? Se puede también preguntar por el micrófono, si no se quiere escribir, creo. Bueno, pues entonces voy a hacer yo 3 preguntas para que los ponentes respondáis a una de ellas o a 2 de ellas. En las presentaciones ya habéis hablado de ello, pero precisamente por eso se me ocurre destacarlo. ¿Por qué es importante integrar en las prácticas? La primera pregunta, ¿por qué es importante integrar en las prácticas un proyecto útil para la empresa? Se supone para los estudiantes en práctica o para los jóvenes ingenieros. ¿Por qué es importante integrar en las prácticas la mejora de un proceso industrial o empresarial? Porque es importante aprovechar las prácticas para mejorar las soft skills. Por favor, responder solo a una o 2 de ellas. Bueno, yo si quieres respondo a la última, por ejemplo, la de por qué es importante integrar las soft skills, ¿no? en una práctica. Pues yo creo que básicamente porque te complementa, es decir, lo decía antes también Ángel, ¿no? A ver, es que el ser buen ingeniero no es solamente ser muy bueno técnicamente. Hay que saber, hay que utilizar otra serie de habilidades que yo diría que son personales, es decir, que no solamente ya es para el trabajo, sino también para tu vida en general, ¿no? Entonces, no vale de nada si eres muy bueno técnicamente, o sea, estás ahí, haces un trabajo excelente, si luego al final no eres capaz de, por ejemplo, hacer una presentación eficaz y poder venderlo a un cliente, por ejemplo. Muchas veces, pues lo que decía antes Ángel, haces un gran trabajo, pero si eso no eres capaz de llegar al cliente con una buena presentación, una buena comunicación, pues estás fallando y al final eso no sale, ¿vale? El tema de negociación está a la orden del día. Hay que negociar, pero con todos, ¿no? Con otras áreas, con los subcontratistas. Eso también es trabajo, ¿no? de los ingenieros. Bueno, pues si no se lo digan todos los ingenieros en obra, ¿no? Que están ahí constantemente pues, negociando con todas las demás empresas o contratistas y demás. Es decir, que en general es que es algo que te complementa, ¿no? Y yo creo que una práctica completa pues, debe aprovechar, ¿no? La coyuntura y no solamente dedicarse a hacer cálculos, sino que además tienes que tener en cuenta pues, aprovechar todos eso que te da para tú potenciarlo, incluso ver ejemplos, ¿no? Porque a lo mejor acompañas a tu jefe o acompañas a tu compañero a una reunión y ves pues, cómo se expresa, cómo negocia. Bueno, pues yo creo que todo eso es algo muy enriquecedor, ¿no? Para la persona que te viene en la práctica. Ese es mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Iván.
Si me permites, Cristóbal, me gustaría destacar que el ganador del primer concurso realizó su práctica en un astillero, en el astillero de Navantia, un astillero público, un proyecto muy innovador, y precisamente lo que creo que nos sedujo fue que, además de que técnicamente era un proyecto muy bueno para la construcción de los pilares de los molinos eólicos marinos que se tenían que implantar en la costa de Normandía, y que por tanto, bueno, pues había que organizar los trabajos, etcétera, pero la contribución de ese trabajo fue acortar el plazo de entrega y además calcular los indicadores de rendimiento de la inversión, el ROI, el payback, etcétera, con lo cual se dio una visión de la solución que no solo era técnica, que no solo era ingenieril, sino que era una solución integral en la que la compañía se beneficiaba, y por supuesto también este ingeniero se benefició del prestigio que para él supuso el haber hecho un proyecto integral. Genial. Tona. Sí, yo bueno, en relación a lo que comentabas de estar alineado con la práctica, con los objetivos de la empresa, yo creo que cuanto más alineado esté, más beneficioso va a ser para todos. Porque, por un lado, porque la empresa puede sacar partido de ese frescor y o ese aire fresco que traen las personas que participan en este tipo de programas, porque no vienen con una mentalidad de ya están metidos en un día a día y se mueven por una inercia, o están contaminados, por así decirlo, entre comillas, por la cultura empresarial, sino que pueden aportar, bueno, una nueva visión, o incluso ahora en las universidades están dando, en algunas ramas o en algunas disciplinas, están dando determinadas herramientas tecnológicas que a las empresas, pues, en su día a día les suena también a chino. Entonces, bueno, pues aportar esa novedad pues puede ser positivo. Luego, por otro lado, a ver, los tutores no dejan de ser personas, entonces hay en algunos casos, que no nos gustaría que fuesen muchos, en los que pues el tutor tiene muchísima carga de trabajo y le supone que tiene que dedicar tiempo a los chicos, y si no está alineado con los objetivos de su empresa o del proyecto, pues puede crear ciertas tiranteces, ¿no? Entonces, cuanto más alineado estén todos los objetivos, pues mejor se incorporará la persona, el estudiante en la empresa, mejor será la dedicación o más fácil la implicación de todo el equipo, porque si no, bueno, pues igual el tutor le hace mucho caso, pero el resto de compañeros, si está dedicado a una cosa que no tiene nada que ver con el resto del departamento. Entonces, por eso yo creo que cada vez, perdón, cada vez más en los programas de prácticas hay esa implicación de que la universidad define junto con la empresa el plan formativo del chico, porque tiene que estar completamente alineado para que sea beneficioso para todos, para el estudiante, para la universidad y para la empresa. Eso yo creo que pueden matizar igual Rodrigo e Iván, que son los que trabajan desde el punto de vista de la empresa, y yo más desde la parte de la academia. Y luego, bueno, ya se han animado las preguntas. Sí, aquí pregunta, bueno, no sé si tú quieres responder, Rodrigo, o pasamos a la pregunta. Bueno, sí, yo creo, bueno, rápidamente, porque ya empiezan a fluir las preguntas, sobre todo lo que se ha mencionado, me gustaría destacar un aspecto que este último año y medio ha sido novedoso, que ha sido el tema del COVID. Y entonces, en muchos casos, para que las tareas hayan podido ser realizadas de forma efectiva, fue necesario disponer de herramientas de comunicación, control y aprendizaje nuevas, tanto en la universidad como en las empresas, para que se pudieran facilitar de manera remota, ¿no? Y para poder realizar estas prácticas, pues ha sido necesario desplegar pues, un conjunto de herramientas y tecnologías que nos permitieran y permitiesen a muchos de los alumnos que se han presentado ahora en las prácticas que pudieran alcanzar los objetivos, ¿no? Luego, por terminar, solo mencionar que ha sido necesario implantar nuevas herramientas necesarias para la realización de las diferentes actividades, controlar sus resultados y facilitar el aprendizaje, porque no nos olvidemos
que la práctica, aparte de generar unos resultados para la empresa, quizás lo más importante es facilitar el aprendizaje del estudiante. Sin duda. Muchas gracias, Rodrigo. Pregunta Francisco Fernández, ¿cuándo es mejor realizar las prácticas? ¿Si antes de finalizar el máster o justo cuando uno ya es ingeniero y ha finalizado el máster? ¿Quién se anima? ¿Joan? Bueno, a ver, esto yo creo que es un poco también personal, ¿no? A ver, yo creo que si tú lo inicias desde el principio del máster, pues lógicamente, y eres capaz de compaginarlo, que yo creo que ahí es la clave, por eso digo que lo de personal, pues yo creo que puede aportarte mucho, ¿no? Porque al final es esa simbiosis, ¿no? Que tienes, que te alimenta a ti, alimenta a la universidad y te alimenta a la empresa. Siempre y cuando, como decía Tona antes, estén los objetivos alineados, ¿no? Porque eso es totalmente de acuerdo. Al final el tutor, como todos, estamos hasta arriba, ¿vale? Entonces, si hay cierto desalineamiento puede ser complicado, ¿no? Y puede costarle en un momento dado, ¿no? Pero yo creo que enriquece, es decir, que puede ser algo complementario porque estás aprendiendo también. Entonces, te viene bien y puede ayudarte a lo largo del máster. Ahora bien, si te supone, como todo, es decir, el máster es complejo y en la práctica que estás en la empresa, pues también te está demandando mucho, pues lógicamente puede ser más problemático y tienes que saber conllevarlo. También está el tema de que lo hagas dentro del proyecto, ¿vale? Del proyecto fin de máster, con lo cual ahí es totalmente complementario y te, digamos, matarías dos pájaros de un tiro, en ese sentido, ¿no? Si lo compaginas, ¿no? Excelente, sí, señor. Pregunta Miguel Barrenechea, dice, ¿cómo elegir un solo proyecto? Cuando se presentan diferentes alternativas interesantes al conocer una empresa después de realizar un diagnóstico inicial. ¿Quién responde? Pues hombre, a mí me parece que ahí puede jugar el hecho de ver el alcance del proyecto, si tienen oportunidades de desarrollar y desplegar tus conocimientos o ampliarlos, porque los temas a tratar pues, son amplios y por tanto ahí hay una cierta sincronía con lo que uno tiene o lo que uno le falta, ¿no? O sea, hacer una especie que se suele hacer mucho también en el análisis de proyectos, el decir dónde estoy, dónde quiero estar, por ejemplo, dentro de 3 o 4 años, y ver el bagaje de conocimientos que llevamos en la mochila y el que necesito para llegar a ese punto, y este proyecto forma parte de tu carrera profesional, ¿no? Y de hecho, a la hora de hablar de headhunters, es bastante habitual que el headhunter vea lo que ha hecho y dónde ha hecho la práctica, y si estamos hablando ya de un headhunter especializado en ingeniería, que le pregunte qué es lo que ha hecho, ¿no? De tal manera que elegir proyecto quizá es parte de haber elegido una carrera profesional que no tiene por qué uno seguirla milimétricamente, pero que es una cierta trayectoria, ¿no? Muy bien. Yo creo, Tona. Sí, yo añadiendo un poco lo que comenta Ángel, yo creo que también es muy importante focalizarse un poco en el sector de la empresa, porque en España, nos guste o no, pesa mucho el sector donde estás desarrollando las prácticas. Entonces hay veces que se peca de coger la primera práctica que te llega porque tienes miedo que no te va a gustar y te metes en un sector que te va a condicionar mucho. También se pueden utilizar los servicios de orientación que tienen las universidades, que funcionan bastante bien, si están muy perdidos. Y bueno, en ingeniería sí que es verdad que está bastante definido el camino, pero en otras carreras más de humanidades, pues bueno, puede haber muchas sorpresas. Sí, sí. Vamos. Y también creo que es importante que hay veces que tendemos a optar siempre por grandes empresas y no valorar el tema de las pymes. Exacto. Cuando yo creo que las empresas grandes a veces te compartimentan y te dan una tarea muy concreta y no te dan un abanico de posibilidades mucho más grande que te da o más oportunidades que te da una pyme, porque en unas pymes, yo trabajé de becaria en una pyme y vamos, desde el primer día estuve en proyectos de internacionalización, de I+D+I, y al cabo del año me contrataron y después me mandaron a México a montar una empresa. Entonces, y tenía 26 años. Entonces,
eso en una gran empresa no me hubiese pasado, la verdad. Sí, señor. Muchas gracias. Perdona, Rodrigo. Cristóbal. Sí, sí. Sí, perdona, Cristóbal. Bueno, me parece excelente tanto la intervención de Ángel como de Tona. Yo creo que Miguel se está refiriendo más, corrígeme Miguel si me equivoco, a que es un problema que tienen los alumnos cuando empiezan una práctica en una empresa, que en la propia empresa tienen diferentes proyectos que elegir y entonces su duda viene qué proyecto es el que más me conviene. Y ahí es donde juega un papel primordial el tutor de empresa. Es decir, igual que tu tutor académico vela por que el trabajo que has elegido sea el más conveniente para ti por tus preferencias, en qué te gusta más y en dónde a lo mejor crees tú que puedes aportar más, en la empresa el tutor profesional es esa persona que vela por ubicarte en el mejor proyecto o en el proyecto que para ti puede ser más motivador. Muy bien, muchas gracias. Mariano pregunta, dice, ¿tenemos que realizar alguna acción más para seguir adelante en el concurso? Bueno, hay que tener en cuenta que buena parte de los participantes están registrados y aceptados para participar en el concurso. Ángel. Pues en principio no, las bases del concurso son las que aplicamos y dicen que el día 15 de octubre, la fecha límite, no agotéis este periodo porque luego nos podemos encontrar con esas historias propias de que el correo llega tarde o hay un problema en el servidor. O sea, por favor, sed con eso rigurosos. Y en principio que hay una pregunta además a continuación que tienen que entregar. Bueno, pues yo aquí creo que, lo primero, en el correo que hay habilitado de comunicación y donde está también Rodrigo, que por cierto es una ayuda muy importante para este programa y que agradezco desde que está con nosotros, pues ahí estamos también para resolver cualquier duda que pueda surgir, ¿no? Pero en principio la documentación que tenéis que presentar es la documentación que explica lo realizado en la práctica y que demuestra pues, que se ha producido ese valor y que tenéis que tener presente que como va a ser expuesta para finalmente, si sois finalistas, defenderlo ante un tribunal en una presentación, pues tenéis que ir preparando también esos argumentos que demuestran que el trabajo se ha realizado, que el trabajo ha tenido impacto, etcétera, esos criterios que aparecen en las bases y que yo he puesto antes en la diapositiva. O sea que vosotros mismos debéis de tener empatía con el tribunal, con objeto de decir, hombre, si yo fuese alguien que va a oír esta presentación, preguntaría esto y tendría estas respuestas. O sea que trabajéis en ese proceso de comunicación también. Genial, muchas gracias Ángel. Pregunta Miguel Barnechea si queda grabado esta reunión y sí, en la plataforma YouTube del Instituto de la Ingeniería podréis ver la presentación completa. Bueno, muy bien. Luego pregunta Robert, dice, ¿existe diferencia entre realizar prácticas en empresas estando en el grado o estando en el máster y estando en el máster? ¿Quién responde? Vamos, yo creo que para el Instituto de la Ingeniería es necesario hacer prácticas tanto estando en el grado como estando en el máster. De hecho, el instituto promueve que los estudiantes de grado hagan prácticas curriculares y las empresas ligadas al instituto, en ellas se están haciendo muchas prácticas y también promueve que se hagan prácticas por los estudiantes de máster o bien los jóvenes ingenieros. ¿Quiere alguien complementarlo? Bueno, Cristóbal, creo que a lo mejor en este aspecto quizás debamos mencionar o reiterar que para poder optar a concursar en el concurso de prácticas tienen que ser alumnos que ya están haciendo las prácticas durante el máster o que hayan terminado el máster. Es decir, que alumnos que estén realizando el grado, lamentablemente, hasta el año que viene, que esperemos que obtengan el graduado en la ingeniería que sea, no podrían optar a concursar. ¿No es así, Ángel? Bueno, Iván, Tona. Sí. Sí, eso es.
para participar en el concurso Eso es es, eso necesario es. ser estudiante de máster habilitante o bien ya ser ingeniero con el título de máster habilitante. Exacto, pero eso reza para el tercer concurso que esperamos repetir, ¿verdad, Iván? Porque ya este está abierto y la convocatoria y el acceso ya cerrado porque se presentaron las candidaturas en el mes de febrero como especificaba en las bases del concurso, ¿no? Bueno, pues estamos cerca de las 5:15. Aquí parece que Álvaro se anima. ¿Qué porcentaje de alumnos de grado de ingeniería y de máster hace práctica en empresas? ¿Hay datos por especialidad o titulación? ¿Alguien lo conoce? Yo podría intentar mirarlo, pero ahora no les sabría contestar. Sí que el otro día en una presentación de la FUE pues tenían un ratio de que 9 de cada 10 estudiantes que realizaban prácticas encontraba trabajo antes de 6 meses, pero es global de todas las carreras, todos los programas y un montonazo de universidades. Y luego hay ratios en otras comunidades autónomas fuera de Madrid que igual tienen más problemas de desempleo juvenil, que el ratio es de un 70% de los estudiantes consiguen los 6 meses siguientes a las prácticas. Y en el caso de ingeniería, en teoría, a día de hoy, bueno, pues suele tener bastante empleabilidad. Pero bueno, eso también hay que ver que ha habido un parón y el año pasado ha sido bastante atípico y hubo bastante problema para conseguir becas porque muchas empresas tuvieron, por desgracia, que paralizar los procesos. Entonces, bueno. Pero sí que es un dato que Cristóbal, Rodrigo, Iván, deberíamos de tratar de hacer un esfuerzo con la ayuda de RedFue para conseguir ese dato y también ver cómo evoluciona en el tiempo, porque sí que puede ser un buen indicador del aumento de la calidad en el proceso de aprendizaje de la ingeniería. Sí, el problema es que, claro, nosotros no controlamos todos los programas de prácticas que hay en todas las universidades. Claro, entonces, tenemos muy controlado lo nuestro. Hay universidades, o sea, hay fundaciones que tienen muy controlado también el de su universidad porque son ellos los que hacen los programas, pero luego hay otras universidades que son enormes y cada departamento, cada facultad tiene sus normas y muchas veces compartir datos no les gusta mucho a algunas universidades. Yo destacaría que el realizar prácticas en empresas es la forma de entrar en el flujo de contratación de la empresa. Está claro. De esta forma, el candidato conoce a la empresa conoce al que hace prácticas y al final entra en el proceso de selección ya para un puesto de trabajo estable. Eso, a ver, yo lo refrendo. En el caso, por ejemplo, de INECO, un porcentaje muy, muy alto, entonces se decía ahora mismo un porcentaje, pero muy alto, se incorporan después a la plantilla. De hecho, nosotros tenemos incluso, además del tutor, tenemos una figura de mentoring, que justamente lo que busca es eso, es decir, es más allá incluso de la práctica, ver si esas personas luego se pueden ir englobando en diferentes proyectos y ya contratarlos, ¿no? O sea que claramente es una forma de entrar a trabajar en la empresa correspondiente. Vamos, esto es así. Bueno, es que para una empresa es una inversión estar formando a un chico en prácticas y le dedica muchos recursos, que parece que no, pero que es una imposición ahí del ministerio y demás, pero bueno, si se monta bien el sistema es muy rentable para todas las personas que intervienen en el... Evidentemente, los ejemplos que he contado antes, fijaros, hay proyectos súper interesantes. Pues a nosotros evidentemente no nos interesa que ninguna de esas personas se vayan, al contrario, todo lo que han hecho, el género digital y demás, pues nos interesa que continúen, o sea que es evidente, vamos. Fenomenal. Bueno, pues yo creo que ya hemos pasado las 5:15. Ponentes, ¿queréis añadir algo más? No, las más. Muchas vale, gracias. pues entonces, Muchas gracias. Presidente, don José Triguero, si quiere clausurar la jornada. Muchas gracias, Cristóbal. La verdad es que ha sido interesantísimo y lo que tengo que hacer es dar las gracias en nombre de todos los que van a hacer las prácticas, porque he visto que sois prácticamente los que estáis conectados. La verdad es que es una suerte para vosotros el poder participar en este premio, en este concurso, pero lo que es más importante, ganéis o no ganéis, lo importante es que vais a estar en empresas
que bueno, nos van a abrir el mundo, nos van a abrir al mundo y que vais a tener una probabilidad de encontrar trabajo muchísimo mejor que aquellos que no estén participando en cosas como este. Habéis hecho también referencia al programa del mentoring. Yo creo que hoy día ya la sociedad, la gente joven, ya sabe que la enseñanza que nos dan en las universidades es magnífica, pero que hay que implementarla y hay que implementarla cuanto antes. Y entonces yo creo que esto es lo que tenemos que luchar, y el caso este es un caso muy importante, el tema de Cristóbal Casado y todo este grupo de trabajo del instituto, en intentar conseguir que esto sea la práctica habitual y que ya deje de hacerse, de hablarse como una cosa especial, sino que sea lo corriente. Hace 4 años que de esto nos hablaba, ya estamos pensando en la tercera edición, y una cosa de la que habéis dicho, que a mí sí que creo que había que aclararlo: el Instituto de Ingeniería de España se nutre de máster, de ingenieros máster, no de graduados. O sea que, con lo cual, no quiere decir que el graduado no tenga su cabida dentro del mundo empresarial, sino que es muy importante y cada vez más, pero para formar parte del Instituto de Ingeniería de España y de las asociaciones se está exigiendo que la gente sea máster o ingeniero superior de los antiguos. Nada más, daros la enhorabuena, como siempre a CUFE, agradecer a Tona, a Iván, a Ángel y a Rodrigo, en nombre de todos los que hemos aprendido con vosotros, y animaros a que continuéis por esto, que es muy importante. Nada más. Un Muchas abrazo gracias. y que paséis un buen verano. Muy bien. Vale, muchas gracias. Igualmente. Vale, Muchas bueno, gracias. Hasta adiós. luego, muchas Adiós. gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. 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 Rodrigo, ¿seguimos tú y yo? Sí, vamos a esperar que Eso es. abandonen. Bueno, muchas gracias a todos y Tona, seguiremos en contacto. No nos dejes solo, Tona. No, bueno, tienes suerte que Fernando es el vicepresidente de la Red FUE, con lo cual